Eran las 3 de la tarde del domingo 16 de marzo de 1913. Presidió la sesión el delegado del gobierno. Los vocales electos se reunieron con el objeto de constituir el Cabildo de Gran Canaria. Al finalizar la reunión, el primer presidente, Tomás de Zárate y Morales, pronunció la divisa de Antonio López Botas: todo por y para Gran Canaria. El solemne episodio se vivió en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Las casas consistoriales se convirtieron en la primera sede de la corporación. El Cabildo comenzó su andadura en una oficina prestada por el Ayuntamiento, quien también le concedió un crédito de 4.000 pesetas. Unos días después de su constitución se alojó de alquiler en la calle de León y Joven, en la casa del número 18. La deficiente alimentación y las difíciles condiciones de vida de la época llevaron a Canarias a ocupar las tasas de mortalidad más altas del país, por lo que en abril de 1913 los máximos responsables de la corporación se trasladaron a los hospitales de San Martín y de San Lázaro para incautarse de estos establecimientos y que fuera la Comisión de Beneficencia la encargada de su administración. En la segunda sesión celebrada por el Cabildo se tomó el acuerdo de conseguir para Gran Canaria un instituto de segunda enseñanza. Sin salir de la isla, los jóvenes tendrían una escuela donde obtener el título de bachiller en artes, indispensable para cualquier carrera profesional. La corporación adquirió un solar para la escuela en la calle Juan de Quesada. Su precio, 68.000 pesetas. En septiembre de 1918, el Cabildo de Gran Canaria se trasladó a la casa número 17 de la calle Espíritu Santo. La isla sufría ese año unas condiciones alarmantes en cuestión de alimentos, por lo que la corporación puso en marcha la reforma y ensanche del Puerto de la Luz. Había que dar trabajo a los obreros en paro y abastecer de millo a los gran canarios. En octubre de 1923 se acordó trasladar las oficinas del Cabildo al Excolegio de la Soledad, en la calle de Canalejas. En esos años, los municipios gran canarios no contaban con la comunicación necesaria. No existían apenas carreteras y los caminos utilizables solo eran aptos para personas y caballerías. Poco a poco se fueron mejorando las conexiones ya existentes entre la capital y San Bartolomé y se ampliaron por el norte con Agaete, Guía, Arucas o San Mateo. Llegamos a 1926 cuando la Corporación Insular ocupa su quinta sede. Era la Casa Cita en el número 5 de la calle Luis Millares. Fue arrendada a Luisa Farinós, viuda de Millares, por 15.000 pesetas al año. En 1927 el Cabildo comenzó a trabajar en la solución a la grave deforestación de la isla, un problema que se extiende hasta la actualidad. Las actuaciones de la corporación pasaron por subvencionar el fomento del arbolado y crear un vivero que sirviera de base al desarrollo de un patrimonio forestal. En ese mismo año se reactivó el expediente de uno de los proyectos en los que más se trabajó el Cabildo desde su constitución, las obras de ampliación del Puerto de la Luz. Entre 1927 y 1935 se construyó el Muelle Grande, rebautizado posteriormente como Dique del Generalísimo, obra que marcó el inicio de una etapa en la historia portuaria de Las Palmas. En poco más de un año, entre 1930 y 1931, y bajo la presidencia de Manuel González Martín, se finalizaron muchos de los proyectos iniciados por cabildos anteriores, como la adquisición de un solar en Bravo Murillo para levantar la Casa Palacio, la construcción de caminos vecinales o dar los primeros pasos para construir la prisión provincial. Pero sin duda el de más trascendencia, la compra de los terrenos de Gando para instalar el Aeropuerto Nacional. Los largos años de gestiones por parte del Cabildo para conseguir una línea aérea regular se hicieron realidad el 27 de mayo de 1930, cuando aterrizó el primer vuelo comercial a Canarias. La actuación del Cabildo en el fomento del turismo en Gran Canaria se concretó en esos años, cuando se sentaron las bases para su posterior desarrollo. Ya en 1930 aparece y se hace popular el eslogan Gran Canaria, continente en miniatura. El crecimiento del turismo está muy ligado al Puerto de la Luz y siempre fue considerado como una actividad complementaria. El punto básico no ha variado: aprovechar las condiciones climáticas de Gran Canaria para convertir a la isla en uno de los lugares preferidos por los turistas. Fue en 1934 cuando el Cabildo instaló sus oficinas en la calle Juan de Quesada, en el edificio que construyó para el Instituto de Segunda Enseñanza. En el mes de marzo de ese año emerge la Ley de Pantanos, que tenía en cuenta todos los intereses de las islas y garantizaba la preeminencia de los cabildos insulares. La escasez de agua siempre ha sido uno de los retos principales en la vida de la corporación y en esa dirección se encaminó el Plan Provisional de Obras Hidráulicas de Gran Canaria, que comprendía la construcción de 8 embalses y un canal de trasvase, obras de las que era concesionario el Cabildo.
Al ceder la sede de Juan de Quesada al ejército para hospital militar, el Cabildo arrendó el inmueble situado en la calle de Triana número 46, último local que ocupó desde 1937 hasta 1941, antes de trasladarse definitivamente a la Casa de Palacio de Bravo Murillo. En 1938 el Monte de Piedad y Caja de Ahorro de Las Palmas agonizaba en medio de la alarma de numerosas familias modestas que, tras haber confiado sus ahorros, temían no poder recuperarlos. Para solventar la situación, el Cabildo debía garantizar la Caja de Ahorro de Las Palmas, una vez cubierto el déficit que presentaba. Para ello se facilitó un préstamo de 3 millones de pesetas por un tiempo no inferior a 5 años y sin pago de intereses de los 2 primeros. Comenzaba a caminar la Caja de Ahorro Provincial. La colocación de la primera piedra tuvo lugar el 25 de octubre de 1937 y no fue hasta el 29 de abril de 1941 cuando se bendijo el edificio emblemático de la calle Bravo Murillo. En esa casa palacio se habilitó una gran sala de exposiciones donde se conservaban numerosos cuadros procedentes de donativos del Museo del Prado, de la Casa Regental o de obras adquiridas por el Cabildo, pero faltaba una sala de pinturas de artistas canarios, un museo, la actual Casa de Colón. El inmueble, construido en el siglo XVI, estaba medio en ruinas, por lo que la corporación organizó un patronato para salvarlo de su desaparición. Su primer director conservador fue Néstor Álamo Hernández. La Casa de Colón es el origen de la actual área cultural del Cabildo y la matriz de los centros culturales de la isla. Las casas Museo Tomás Morales y Pérez Galdós, el Centro Atlántico de Arte Moderno, la Biblioteca Insular, el Archivo Histórico Provincial, el Servicio de Ediciones del Cabildo, el Centro Insular de Cultura o la Casa Museo León y Castillo, ubicada en la calle de ese mismo nombre en la ciudad de Telde. A esa política cultural se sumó el fomento del deporte, una idea siempre presente en las preocupaciones de la corporación y que llegaba también por estímulos del ambiente popular. Se crearon en esas fechas, a principios de la década de los 50, establecimientos modélicos como el Centro Insular de Deportes, la Ciudad Deportiva de Gran Canaria en el antiguo Martín Freire o los pabellones polideportivos de la capital. Pero hay algunos hitos que permiten corroborar esa preocupación del Cabildo por el deporte, entre ellos la adquisición del Estadio Insular o la creación de un campo de golf en Bandama. Fue bajo la presidencia de Matías Vega Guerra. Y para contribuir al deporte de mayor prestigio en el ámbito nacional, el Cabildo acordó prestar toda la ayuda posible a la Unión Deportiva Las Palmas. A mediados de los años 60, el problema de la educación, que afectaba a todas las provincias españolas por la falta de igualdad de oportunidades, se agudizaba en Canarias. Las necesidades de la enseñanza media estaban cubiertas, pero no ocurría así con la superior. Los alumnos de Las Palmas no podían costearse el transporte y el alojamiento. Estas razones fueron la base de un gran proyecto iniciado por el Cabildo y que desembocó en la Universidad Politécnica, que inició su actividad al amparo de la Orden Ministerial de marzo de 1968, por la que se implantaba la enseñanza superior reglada en la provincia de Las Palmas. Los estudios de Ingeniería Superior y de Arquitectura, a los que se unieron Pedagogía, Informática y Ciencias del Mar, constituyeron, junto a los ofertados por la UNED y el Colegio Universitario, el punto de arranque de una política universitaria impulsada por el Cabildo de Gran Canaria para dar respuesta así a las necesidades de la juventud isleña. Esa no dependencia de Madrid para la educación tenía que trasladarse a otros sectores, entre ellos el económico. La historia contemporánea de Canarias no se concibe sin el REF, régimen especial para el archipiélago que debía garantizar los puertos francos y permitir desarrollar una política económica con mayor libertad y autonomía, de acuerdo con las peculiaridades de las islas. En 1974 se puso de nuevo el acento en la acción educativa y en este sentido destaca el desplazamiento hacia Tafira del campus universitario previsto inicialmente en el polígono de Ginamar. En ese periodo de los años 70, el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Mancomunidad Provincial de Cabildos, creó el Patronato de Turismo, primero de su clase que nacía en España. Con un amplio grado de libertad pudo actuar con eficacia la promoción turística de la provincia y permitió el desarrollo en Fuerteventura y Lanzarote. Las estrategias del patronato han servido como modelo para otras provincias, como la de Santa Cruz de Tenerife o Baleares. La Mancomunidad también impulsó el plan cultural que contemplaba, entre otros proyectos, la creación de una orquesta sinfónica insular. La preocupación por el comercio exterior se remonta a los años 60 con la primitiva Feria Español del Atlántico. El Cabildo de Gran Canaria y la Cámara de Comercio trabajaron en ese campo hasta que en 1998 el Ayuntamiento de la capital cedió a la corporación el patrimonio municipal y sus derechos en el recinto ferial, lo que dio paso a la Institución Ferial de Canarias, Infecar. En su afán constante de impulsar la industria y el comercio, el Cabildo siempre mostró una especial sensibilidad por la artesanía, subvencionando el desarrollo de actividades a través de
de cursos, convenios de colaboración y desarrollo que se concretó con la creación en 1992 de la FEDAC, la Fundación para la Etnografía y Desarrollo de la Artesanía Canaria. La inquietud por respetar las tradiciones, la cultura tradicional y los oficios artesanos se compaginó con lo moderno. Se elaboró un programa para darle una nueva imagen al Cabildo, un nuevo logotipo y campañas en medios de comunicación para difundir el trabajo del Cabildo. Pocos saben que la corporación tiene a su cargo más de 700 kilómetros de carreteras, una red viaria que supera incluso a la del Gobierno de Canarias. María Eugenia Márquez fue la primera mujer en acceder a la presidencia del Cabildo. Entre los proyectos que llevaban su firma, la inauguración del Teatro Cuyás, la ampliación y mejora del Jardín Botánico y, algo muy importante, la llegada y la aplicación de las nuevas tecnologías. Durante la primera década del siglo XXI se hicieron realidad algunos de los proyectos impulsados por la Corporación Insular. El Estadio de Gran Canaria se inauguró el 8 de mayo de 2003. El recinto tiene capacidad para 32.000 espectadores. 2 años más tarde, en junio de 2005, Gran Canaria era declarada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. Este galardón vino a refrendar algo muy evidente: la grandiosidad de los paisajes gran canarios, sus excelentes pinares y su rica biodiversidad. En el mes de septiembre de ese año, el Cabildo y la isla vieron cumplida una de las reivindicaciones más significativas. El Día de Nuestra Señora del Pino era declarado fiesta insular tras muchos años de intentos institucionales. A un paso de cumplir un siglo de historia, el Cabildo tiene ante sí un dibujo de futuro lleno de proyectos, planes que convertirán a Gran Canaria en centro de atención internacional. El pabellón multiusos que se levanta en la capital acogerá el Campeonato del Mundo de Baloncesto en 2014. La isla será capital del deporte mundial, pero antes, en septiembre de este 2012, Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, será sede del Día Mundial del Turismo. Han pasado casi 100 años y la historia da la razón a la afirmación del primer pleno del Cabildo. Todo por y para Gran Canaria.